buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar a través de este medio para seguir adelante con nuestro estudio, Los Milagros de Jesús. Y pues hoy vamos a estar considerando un pasaje, pero en el Antiguo Testamento, para hacer un pequeño paralelo y poder evaluar la urgencia de afianzarnos en la roca firme que es Cristo Jesús. Es tan importante que cada uno de nosotros tengamos esa convicción, esa seguridad de que realmente servimos a Dios, que le hemos rendido nuestro corazón a Cristo Jesús, que le pertenecemos a Él y que nuestra vida ahora está a su servicio. Por eso, al considerar este texto en lo que pienso es la penúltima lección de los milagros de Jesús, pues nos va a servir entonces para que nosotros tengamos más claridad acerca de que ahora se trata de ver más allá de los milagros, sino de una decisión firme, una decisión apoyada en la verdad, en el conocimiento de quién es Dios, de su poder, de su grandeza, de su bondad tan tan inmensurable para el pueblo de Israel, con grandes milagros, señales, prodigios que se hicieron cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, nosotros siendo sacados de la esclavitud del pecado por la gracia divina para una nueva vida, una vida que realmente dé frutos dignos de arrepentimiento. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este tiempo. Vamos a pasar a una hermosa melodía musical y luego seguimos adelante. Delante de nuestro Dios,
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. No nos cansaremos, Señor, te seguiremos. No desmayaremos, Señor, te serviremos. Qué hermosa melodía y que debe salir de nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos sentir ese deseo de humillarnos delante de nuestro Dios como sacrificio agradable para ser gratos delante de Él, porque fuimos rescatados del pecado. Hermanos, qué importante reconocer esto con humildad. Él nos rescató, Él nos libertó y no fue obra de nosotros mismos. Entonces, esto nos ayudará para estar preparados cuando se levanten los enemigos de nuestra fe, cuando venga la prueba, la aflicción, estar determinados en servir a nuestro Dios. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Josué y el pueblo, Josué estaba allí reunido con todo el pueblo después de una larga travesía y haberlos dejado instalados en la tierra prometida. Él los va a confrontar y les dice, escojan hoy a quién ustedes van a servir, a quién. Y hoy es igual para todos nosotros. Tenemos que tener convicción, seguridad, muy particularmente para este pueblo que acaban de hacer una larga travesía, aunque al pueblo a quien va a confrontar Josué no son exactamente los que salieron de Egipto, ellos son los jovencitos, bueno, muchos de ellos salieron siendo niños y pueden ser testigos que recuerdan muchas de las cosas sucedidas allí en tierra de Egipto y el maltrato que sufrieron y las consecuencias de luego que el Señor manifestó grandes proezas y maravillas, y aún así sus padres fueron irreverentes y no guardaron fidelidad para con nuestro Dios. Por eso debemos recordar siempre que ahora como pueblo de Dios nosotros hemos sido rescatados del pecado por gracia divina y por lo tanto le debemos una sujeción, reverencia, temor, respeto y obediencia a nuestro Dios. Entonces vamos a ir, como les decía, a Josué capítulo 24,
del versículo 14 al 17. Los invito. Abra la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Es muy importante tener la Biblia. La Biblia debe ser nuestro manual de consulta permanente. Josué capítulo 24, 14 al 17. Pero antes de leer, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por concedernos esta alegría de poder escudriñar las Escrituras, porque en ellas sabemos que tenemos la vida eterna, porque ellas dan testimonio de ti y ese testimonio ha llegado a nuestro corazón y por la obra del Espíritu Santo y la palabra, nuestros corazones han sido iluminados y traídos al arrepentimiento. Por eso ahora sabemos que somos hechos hijos de Dios. Pero Padre, muchas personas te siguen por un compromiso con la familia, han tenido una experiencia a causa de la cercanía que tienen con seres queridos que sirven a Dios, pero aún no han tomado una seria decisión. Te ruego, Señor, que este tiempo nos sirva a cada uno, a los que te estamos siguiendo para afianzarnos más en ti y seguir agradándote, honrándote, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que da Dios. Y para los que no, Señor, para que hoy tomen una decisión, porque el día de la salvación es hoy, y para que ellos puedan ver y entender que solamente en Jesucristo hay salvación. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También te suplico me concedas la gracia de poder expresar con la dirección del Espíritu Santo esta enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a Josué capítulo 24. Dice el versículo 14 al 17. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. Y luego añade Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Un relato de unos versículos seleccionados aquí, pero ustedes pueden ver todo allí, leer y escudriñar todo el libro de Josué y hacer énfasis ya en estos últimos dos capítulos. Josué está resumiendo para el pueblo todo lo que Dios ha hecho con ellos y cómo finalmente ellos han quedado instalados, no sin haber pasado grandes pruebas y haber sido testigos de grandes milagros, grandes obras portentosas de Dios que hizo en favor de ellos, a pesar de que él conocía la terquedad, la dureza del corazón del pueblo de Israel, que a pesar de haber visto tantas manifestaciones como nunca antes pueblo alguno fue testigo, siendo testigos también el pueblo de Egipto, quien se ensoberbecía cada vez más contra el pueblo de Israel, y esto de parte de Dios, para que ellos vieran la mano poderosa del Dios que los llamó, los escogió, para que ellos fueran una nación santa, un real sacerdocio, y por medio del cual Dios quería que todas las naciones fueran bendecidas. Pero realmente que este pueblo no logró copiar bien todos los propósitos que Dios tenía para con ellos y amaban mucho al mundo, los placeres, los deleites y por supuesto los dioses ajenos que habían detrás de todo eso.
Este es el momento culminante en que ya Josué, anciano, pronto a partir, porque ya estaba consciente de que ya muy pronto partiría, pues reúne a todos los ancianos del pueblo y a toda la nación y da un discurso delante de ellos, haciéndoles ver todo lo que Dios había hecho y los compromete delante de Dios para que ellos hagan un pacto de servir, obedecer con fidelidad a nuestro Dios. Es decir, que ellos lograran un verdadero compromiso de consagrarse a Dios. Y pareciera que frente a todos los antecedentes que ellos tenían como nación, porque ellos fueron escogidos como nación, recordemos siempre esto. Dios está hablando a un pueblo que como nación tiene una identidad, un trasfondo histórico, de un llamado desde Abraham. Todo esto en cumplimiento a una promesa que viene desde Adán y Eva para levantar a uno que sería la simiente de la mujer para que aplastara la obra maligna de Satanás y de esta manera lograr un plan salvífico. Entonces ellos lo que tenían ahora era que evaluar todo lo que había pasado con ellos como nación y las consecuencias que ellos mismos eran testigos habían acontecido para con sus padres por la desobediencia. Y todo esto parece como abrir una puerta amplia y generosa para que frente a esa evaluación ellos pudieran fácilmente tomar la decisión de servir al Señor. Luego, si ustedes leen todo el contexto de ahí en adelante, terminando el libro de Josué, pues se van a dar cuenta que ciertamente esta nación fue una nación dura, rebelde, contumaz, no sirvieron al Señor como se comprometieron, aunque siempre hay excepciones, como siempre Dios tiene un remanente que ha entendido en el tiempo el poder de la gracia divina manifestada en todas las manifestaciones de nuestro Dios, siempre apuntando hacia Cristo Jesús como el Redentor. Así que Josué los compromete delante de Dios para que hagan ese pacto de servir, de obedecer, de fidelidad, de un compromiso de consagrarse a Dios. Y pues ellos habían caminado a la luz, digamos, por así decir, de la guianza de Moisés y de Josué. Ellos, como nación, ciertamente fue una nación que manifestaron mucha debilidad, mucha torpeza. Cometieron muchos errores, pero Dios les levantaba un hombre lleno del poder de Dios, en el que se manifestaría su gracia divina para hacerles ver que todo es por gracia divina y que a pesar de la debilidad y la flaqueza de esta nación, Dios era constante y se mantenía fiel a sus promesas. Él había determinado hacer algo con esta nación y él lo cumpliría. Ahora ellos ya no tendrían más a estos dos líderes, a Moisés ni a Josué. Ahora ellos tendrían que depender de una relación íntima, personal con Dios. Tenían que depender realmente de Él, porque ya habían experimentado de primera mano ese poder y ya empezaban a tener esos escritos de ese trasfondo de cómo Dios venía obrando a través de o que venía obrando a favor de esta nación. Y es así que ya con ciertos textos bíblicos que hablaban de cosas que ellos ya desde muy niños ya eran conscientes y Moisés escribiría precisamente acerca de este Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellos ya empezarían a depender de Dios como su rey, como su señor, como su gobernador, como cuando Jesús dijera a algunos fariseos, escudriñen las escrituras, escudriñenlas, porque Dios estaba dejando escrita ya en su palabra
todo lo referente a su cuidado paternal, tan cariñoso para protegerlos, para cuidarlos y para que ellos tuvieran toda esa eh, voluntad de servir al Dios. Y hoy nosotros, pues obviamente tenemos ya un panorama mucho más completo. Ellos seguramente contaban con el Pentateuco, pero nosotros hoy contamos con la Biblia completa, un cuadro mucho más generoso de parte de Dios para mirar todo un contexto histórico, no solamente de lo que pasó en el Antiguo Testamento y cómo Dios fue dando muchas profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento del verdadero libertador, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nació humilde en un pesebre y que luego desarrollaría su ministerio, como cuando Jesús abrió las escrituras y leyó allí en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, hablando acerca de una profecía que habría de cumplirse en el Mesías. Ahora nosotros tenemos todo ese panorama tan completo, las sagradas escrituras que no son de interpretación privada y que fueron escritas para nuestro provecho y para que nosotros creamos que Jesucristo es el Señor. Hemos estado hablando durante estos varios meses atrás acerca de los milagros de Jesús. Y todo esto tiene que ayudarnos a tener una confianza cada vez más fuerte en nuestro Dios. ¿Quién es Él? De su poder, de su gracia, de su amor, de su voluntad de haber venido a este mundo para salvarnos. Así que, así como el pueblo de Israel ahora dependería ya del Pentateuco y de los libros que se irían agregando, hoy nosotros debemos depender de toda la escritura para poder tomar decisiones sabias, prudentes y creer en el Dios para quien no hay nada imposible y que ya se ha manifestado. Creo que cada uno de nosotros es testigo del poder de Dios en una manifestación sobrenatural en cosas de la vida cotidiana, como nos ha librado tal vez de algún peligro, algún accidente, un atraco, o ha obrado milagrosamente en una enfermedad, en una circunstancia difícil, como el pueblo de Israel, así como recibió un llamado de Josué y les hizo ver todo lo que había acontecido con ellos como nación y cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, hoy nosotros también podemos decir, Dios nos libertó, Dios nos sacó de la esclavitud, del poder de las tinieblas. Y podemos tener un cúmulo de experiencias, pero lo más importante no son las experiencias o lo que Dios ha obrado milagrosamente en nuestro favor, sino del milagro de los milagros, que Él nos ha dado vida eterna, que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él se ha manifestado para con nosotros al sacarnos al sacarnos de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos una gran responsabilidad de, como el pueblo de Israel en esta ocasión, al ser amonestados por Josué, también hoy nosotros, de obedecer a nuestro Dios, de servirle a Él, porque nos ha dejado esta revelación completa. Segunda de Pedro, capítulo 1:19, segunda de Pedro, capítulo 1:19, dice que tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra profética. ¿A qué se referirá cuando dice que tenemos también la palabra profética más segura? ¿Cuál será esa palabra profética? ¿Y qué es con referencia a qué es que dice más segura? Bien, esa palabra profética se refiere a toda la escritura y es más segura que cualquier palabra que venga de los hombres, cualquier experiencia que pudiéramos tener nosotros de cierto tinte sobrenatural, sueño, visiones o cualquier otra cosa. Es algo que ya tenemos, no que tendremos, ya tenemos que la palabra profética que nos relata todo el proceder de Dios durante la historia de la humanidad. Ya la tenemos, hermanos queridos. Josué estaba hablando para el pueblo de Israel y les estaba hablando de esas cosas que ellos estaban viendo y que ellos habían experimentado. Hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura
Y dice acá, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué bonito es prestar atenta atención, perdonen la redundancia, pero estar muy atentos a esta palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo realmente que cada vez parece estar sumergido en unas tinieblas más fuertes, pero la palabra de Dios no puede ser oscurecida, no puede ser atenuada. Esta palabra sigue teniendo el mismo brillo de siempre y es capaz de alumbrar los ojos aún de los ciegos más ciegos, porque tiene poder de Dios. Jesús dijo, he venido a abrir los ojos de los ciegos y para que podamos ver la luz de la verdad, del Evangelio, del amor de Dios, de su misericordia. Entonces nosotros debemos estar atentos a esta antorcha que está alumbrando en medio de estos tiempos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, hermanos, si estamos atentos y esperamos ese día glorioso, tendremos ya una claridad completa, tendremos, hermanos, un panorama completo. Ahora parece la palabra de Dios como una lámpara, como una antorcha suficiente para alumbrarnos en este mundo oscuro, pero ya la mañana se acerca. Ya no necesitaremos como esos estímulos que tenemos ahora en medio de tantas circunstancias difíciles. Va a llegar el día glorioso en que Jesús mismo descenderá y ahora esclarecerá para nosotros una mañana gloriosa, hermosa, linda. No se llena de gozo, de alegría, de saber que el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo unigénito regresará pronto y para nosotros será un resplandor de luz, una mañana radiante, pero para los hombres olor de muerte, para aquellos que no le han aceptado y recibido. Sentimos gran compasión por ellos y oramos para que ellos le conozcan. Precisamente acerca de esto, Josué va a confrontar al pueblo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer, de servir a Dios de todo corazón, con un acto voluntario y entendiendo las escrituras. Sí, porque las tenemos que escudriñarlas. Si no las escudriñamos, pues no entenderemos el privilegio, pero también la responsabilidad y el gozo de la obediencia. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de honrarlo a Él, pero la alegría y el gozo de la obediencia y cómo Él entonces nos lleva de victoria en victoria. Entonces vamos a volver a mirar acá Josué capítulo 24, 14. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Aquí el Señor a través de Josué está resaltando acerca de la integridad y de la verdad. Cuando hay una conversión genuina, ¿sí? Cuando de verdad hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor y hemos experimentado su gracia sobre nosotros, tiene que haber en nosotros integridad y un verdadero compromiso de comprometernos con la verdad expresa en la palabra. Por eso está diciendo él, ahora pues teman al Señor. Un temor reverente que nos ayuda a servirle con integridad de corazón, sin hipocresía, sin mentiras, sin engaño. Esto es lealtad, no permitiendo que nada se interponga entre nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos muchas actividades en este mundo, el trabajo, los estudios, los compromisos, los negocios, bueno, la vida social, la vida familiar, en fin, todo eso es algo propio de nuestra existencia en esta tierra, pero de parte de Dios nosotros somos luz para el mundo, para que en medio de todos los roles que nos corresponde como esposos o padres o hijos
primos, sobrinos, bueno, abuelos, lo que quiera que sea, allí tenemos que saber que en medio de nuestras ocupaciones nosotros tenemos que brillar en medio de esta sociedad, tenemos que servir a Dios. Todo acto de nuestra vida tiene que ser un servicio a nuestro Dios, porque le hemos conocido. Mire, nosotros hemos estado viendo los milagros de Jesús, nos han impresionado, nos han impactado, hemos aprendido acerca de no solamente de un milagro que sucedió allá en la historia, sino de una enseñanza que nos deja, cómo Dios abre nuestros ojos y nos liberta de esa parálisis, de esa limitación, porque tenemos tal vez una situación en nuestros brazos o en nuestra vista, en nuestros oídos, espiritualmente hablando. Él nos ha libertado, nos ha sanado espiritualmente, aunque aún permanezca alguna limitación física. Ahora Él nos ha hecho verdaderamente libres para que ahora nosotros podamos servirle con integridad. Mira, hay más credibilidad muchas veces en el testimonio que da una persona que está pasando por una limitación, por una enfermedad, por una crisis, pero que se mantiene firme y que alaba a Dios en medio de esas circunstancias. Es como si saltara como una gacela mientras tal vez sus piernas penden inútiles por algún problema, un accidente o lo que quiera que sea. Esa es la libertad. Hemos visto a Dios obrando a través de su Hijo Jesucristo en manifestaciones de milagros y señales, como Josué confronta aquí ahora al pueblo de todo lo que Dios hizo a través de Moisés y también ahora de Josué, para que ellos entiendan lo trascendente y la enseñanza que hay detrás de todo eso, que servimos a un Dios, Dios poderoso, un Dios grande para quien no hay nada imposible. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. A veces deseamos lo periférico, el milagro que va a afectar solamente nuestro, entre comillas, nuestra buena existencia aquí, pero no estamos mirando hacia lo que Dios nos promete, allá, lo más relevante. ¿De qué sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? Mucha gente desea los beneficios de aquí. Cuando Dios multiplica peces y panes, uff, los montones llegan allí. No, si hay pan gratis, no venga para acá, esto es lo mío. Pero si ya el Señor dice, trabajen por el pan que a vida eterna permanece, este es un trabajo que no es cargoso, es buscarlo mientras lo adoramos, lo servimos. Pero cuando no hay un corazón para Dios, esa palabra trabajar nos parece una carga, nos parece un fastidio, nos parece que esto ya implica una voluntad que nos limita acerca de otras cosas porque no logramos entender que en Él tenemos verdadera libertad y gozo y paz. Y entonces trabajar por las cosas del reino se convierte es más bien en una delicia. Muchas veces no se experimenta eso. Entonces, esa integridad y esa lealtad implica no permitir que nada se interponga entre nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él. También se refiere a esa honestidad, a servirle con el deseo solamente de engrandecerlo, de honrarlo a Él, de, de hacer que a través de nuestra vida Él sea glorificado para que sea Él el que sea honrado. Y que como en alguna ocasión sucedió con Pablo y Juan cuando ellos obraron allí en una sanidad y ellos decían, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder y autoridad hubiéramos sanado a este hombre? No, nosotros no fuimos. Esa es una mente libre, despojada del orgullo, la vanidad, el egocentrismo, que no quiere manipular las cosas de Dios para beneficio propio, sino que busca la gloria de Dios. Todo quiere llevarlo hacia Cristo, porque a Él merece la gloria, a Él sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Verdad? También servirle con integridad y verdad se refiere a esa actitud del corazón, de un servicio sincero, genuino, verdadero, ¿sí? De corazón puro, sin hipocresía, ¿sí?
que es el producto de un amor rendido a los pies de Cristo, de un corazón rendido a los pies de Cristo, porque ha entendido de dónde Dios le sacó. Cuando este pueblo al cual le habla Josué y le hace remembrancia de dónde fueron sacados, ellos tenían que recordar los azotes, el maltrato, la humillación. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar también, de dónde nos sacó el Señor, sin mirar con cierta nostalgia algunas cosas del mundo, porque Satanás es muy sutil y nos hace olvidar un poco la esclavitud a las que nos sometía por unos pequeños dulces que endulzaban la boca. Muchos se pegan a los ajos, la cebolla y la carne de Egipto, las cosas de la carne solamente. No ven los otros beneficios. Entonces, ¿por qué Josué está ahora en este momento exhortando al pueblo? Es porque Dios ha manifestado su bondad, su misericordia para con el pueblo de Israel. Y les está diciendo, recuerden lo que Dios hizo. Ustedes tienen que tomar una decisión acerca de esto. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y ahora les hace un llamado. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. No, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne. Ahora vamos a alimentar el espíritu, vamos a servirle al Señor. Todos los días de la vida de uno se presentan oportunidades donde Satanás va a encontrar una forma de seducirnos para darle rienda a la carne y darle oportunidad a las circunstancias para que nos lleven hacia rendirnos al mundo, al sistema, a los placeres, a los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo, recordar las consecuencias del pecado y aborrecerlo. Y decir, no basta el tiempo pasado, ya no más, ya no más. Dios ya ha hecho un cambio en mi vida. Yo he sido testigo del poder de Dios. Ya no más, ya no más. Y no añorar nada del mundo, porque el mundo solo deja heridas mortales y acumula para el pecador juicio para el día del juicio. Entonces, cuando Josué lo lleva allí de todo este capítulo, capítulo 24, a recordar desde Abraham todo lo que Dios ha hecho por ellos y cómo ellos fueron testigos de ese poder de Dios, es para que ellos tengan en cuenta que su vida pasada no ha sido más que un caminar donde Dios por gracia se ha manifestado a ellos. Por gracia, a pesar de la rebeldía, la terquedad, la obstinación por seguir a Dios. Ahora nosotros tenemos que recordar la gracia divina, pero que hemos sido llamados a una nueva vida. Hemos sido llamados a marcar una diferencia, a seguir las pisadas del Maestro. Debían tomar este pueblo al cual le habla Josué una decisión radical, firme, una decisión de corazón, de un servicio genuino. Esto es un cambio radical, esto es pasar de hoja, esto es como arrancar unas hojas de nuestra existencia y esto es de parte de Dios, que Él nos da una nueva naturaleza para que ahora vivamos una nueva vida porque Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios desea de nosotros lo mismo. Dios desea que nosotros podamos quitar de nuestro corazón. Y ahora aún más, eh, es dejar que Cristo obre en nuestra vida y que Él mismo, es decir, el pueblo de Israel no lograba entender todo lo que era la gracia divina. Nosotros ahora sí. Y sabemos que es darle una ocasión a Cristo para que Él mismo despoje de nuestro corazón toda obra de maldad, pero también es un acto de la voluntad, donde yo conscientemente tengo que abandonar ciertas cosas. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado. Entendemos lo que es un vicio, ¿no?
Por ejemplo, cuando vemos a un muchacho en la calle, un indigente, una persona que tal vez hay unos padres que sufren por esa persona, ya no se atreven a abrirle la puerta de su casa. Les da dolor verlo en la indigencia, pero saben, ya no pueden abrir la puerta de su casa porque ese joven que un día creció, que nació y creció allí en ese seno de ese hogar, pero por las influencias se dejó llevar tras las pasiones engañosas de la carne y ahora está descontrolado, entregado a los vicios del alcohol, de las drogas, de la prostitución, homosexualismo, la mentira, el engaño, el atraco, y se vuelve una persona, aunque amada, difícil de abrírsele las puertas aún de su propia casa, de sus padres, porque ellos saben que ya lo han hecho muchas veces y que todo desencadena en dolor, en tristeza, en gritos, en maltratos. Pero no así debe ser con nosotros, no, porque nosotros hemos recibido una nueva naturaleza. Debemos ser conscientes del poder de Dios que ha obrado con milagros. Vuelvo y les recuerdo, cuando hemos visto acerca de los milagros de Jesús, desde esa intervención en las bodas de Caná, para cambiar el gozo que trae el alcohol por el verdadero gozo que viene por el Espíritu Santo, como ese vino en odres nuevos, que es un verdadero gozo en adelante, los milagros de los ojos, de los oídos, de las piernas, de los brazos, de la lepra y aún de la resurrección, es para decirnos en Cristo todo es nuevo. Todo es maravilloso. Por eso, conscientes de todo eso y como nuevas criaturas, formados ya o siendo formados por el Espíritu, tiene que haber en nosotros una conciencia de lo que fue nuestra pasada manera de vivir para despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos y permitir el ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Eso sucede por darle al Espíritu Santo, por la lectura de la palabra, una capacidad de formar nuevos hábitos, una nueva forma de pensar, como Cristo pensó como hombre perfecto, cómo se debe andar en esta tierra. ¿Ve? Una sanidad, ya sea de nuestros pies o de nuestros brazos, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos, para empezar a llevar una vida nueva, no viciada, sino nueva. Entonces, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y somos vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. ¿Ve? Servicio con integridad y verdad a través de la obra redentora de Cristo, quien nos ha libertado de la esclavitud y nos ha sanado de la enfermedad que ha dejado el pecado en nuestras vidas. Y entonces esta confrontación nos debe llevar a una decisión firme. Josué 24:15 dice, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. ¿Les parece mal servir a Jehová? Era un pueblo rebelde, duro, no comprendían la gracia divina, amaban todavía muchas cosas de atrás, ya inclusive aunque una generación nueva, no estaban entrando en el verdadero reposo, el reposo que viene por el Espíritu Santo al recibir a Cristo como Señor. Por eso ellos una y otra vez reincidían en el pecado a pesar de haber sido introducidos en la tierra prometida, pero no entraron al verdadero reposo. Y Él les dice, decidan, evalúen, ¿les parece mal servir al Señor? Hermanos, tal vez tú has crecido en un hogar cristiano, eres testigo de lo que has visto en tus padres, en tu familia que verdaderamente sirve al Señor. Evalúas todo eso, pero te ves seducido por las cosas del mundo. Y aunque has acompañado a tus padres desde pequeño, tomado de la mano, has pasado tu adolescencia, ya has manifestado un poco de rebeldía por la influencia de amigos, tal vez ahora en la universidad y ves como tan divertido todo ese mundo sin Cristo, la rumba, la fiesta, el desorden, sexo ilícito, experimentar drogas, experimentar vicios. Piensa, haz un pare, evalúa. Piensa en la vida de los padres de esos muchachos que no temen a Dios, hogares rotos, hogares sin fundamento,
maltratos, abandono de esos muchachos que buscan en todo eso placeres momentáneos porque no tienen un referente. Pero ahora, mira, es hora de evaluar. Tú, jovencito que has crecido en la fe cristiana, guiado por tus padres hacia el camino de la verdad y estás seducido hacia un mundo malo. Haz un pare, investiga un poco más de esos amigos y piensa, ¿te parece mal servir al Señor? ¿Te parece mal servir al Señor? ¿Realmente te parece mal? Porque tienes que escoger hoy a quién vas a servir. Escoger. Dios te da esa libertad, pero por gracia Él te ayudará. Porque no podemos elegir bien. Pero si sientes un poco de temor de Dios y tú dices, yo no soy capaz de servir al Señor, yo sé que soy débil, soy frágil. Sí, en eso tienes toda la razón. Y es por eso mismo que tú tienes que decir, Señor, pues si tú por gracia me cambias, me transformas, así como tú por gracia sanaste a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los leprosos, ellos venían a Jesús en la imposibilidad de saber que ellos no podían hacer nada para ser sanos. Ellos estaban ligados a esa enfermedad, a esa incapacidad, a esa limitación, estaban ligados de por vida a esa ceguera, a esa sordera, a esa mudez, a esa parálisis. De por vida no había nada que hacer, como aquella mujer de flujo de sangre, 12 años y ella estaba próximo a morir, o tal vez aquellos que fueron por sus muchachos que estaban a punto de morir y finalmente algunos de ellos murieron, pero Dios manifestó por causa de ellos, no de los que murieron, la gracia divina de la intervención de Dios. Entonces, te sientes tan limitado como ellos, esos leprosos que no podían hacer nada para ser sanos, esos ciegos como el ciego que nació ciego de nacimiento. Entonces hoy solamente dice, Señor, ¿cómo me va a parecer mal servirte a ti si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy es día de escoger. No es solamente decir, mis papás son cristianos, mi tía es cristiana, mi hermano es cristiano, yo tengo un primo que es pastor, mis padres son pastores, No, es tu decisión. Tú tienes que experimentar el poder de Dios, esa sanidad sobrenatural sobre tu vida. Tú tienes que sentir cómo Dios te limpia de la lepra, cómo Dios te limpia de la ceguera, cómo Dios te da libertad en las piernas, no físicas, sino que te arrastras por el mundo hacia el pecado y te imposibilitan ir a Cristo. Hoy Dios quiere hacer un milagro. Escoge a Cristo de todo corazón. Dígale, Señor, vengo ante ti con mi impotencia. Él va a hacer una obra. Entonces, dice Josué, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero Josué sí dice, pero en cuanto a mí, yo, por cuanto he tenido una relación con Dios, yo, y mire la influencia que él tenía sobre la casa suya, sobre sus hijos, su esposa, su casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos. Esto es como ir ante Jesús y decirle, ten misericordia de mí, Señor. Y como aquellos que allí en Hechos dijeron, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una decisión, es un deseo de decir, ¿yo qué tengo que hacer? Pues creer en Jesús, en su poder, en su gracia. Porque es que resulta que o tú crees o no crees. O tú escoges a Dios o estás escogiendo a los dioses de este mundo. No hay otra. Tú dices, no, pues yo creo en Dios, pero no le sirves. Tienes que servirle, es decir, tienes que renunciar al pecado, a la maldad, porque nadie puede servir a dos señores, ¿cierto? La Biblia lo dice claro, no se puede servir a dos señores. No puede decir uno con mediocridad, no, pues yo sí voy a la iglesia y a mí me gustan mucho las alabanzas y a mí me gusta involucrarme en algunas actividades, pero sirve a los dioses de este mundo, te rodeas de personas que te involucran en las drogas o en el sexo o en películas, en una vida desordenada, concuerdas con el pensamiento pagano de este mundo. ¿Tú crees que realmente eso es un servicio a Dios, que tú le perteneces a Él, que has recibido un milagro para tu propia vida, no que tengas un conocimiento de una historia bíblica? A lo mejor tú conoces mejor esta historia de Josué que yo mismo,
pero ¿tienes esa relación con Jesús? ¿Tienes una nueva vida? ¿Realmente tu vida marca una diferencia frente a la sociedad, a tu grupo de compañeros, de amigos, de vecinos, de primos, de adultos, de ancianos? Entonces, tenemos que servir al Señor y saber que no seremos defraudados, porque aquí todos somos peregrinos, estamos de paso. Un día compareceremos delante de Dios. Y Deuteronomios capítulo 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Mira, Dios te ha permitido conocer el Evangelio. La elección que tomes a favor de tu propia vida, escogiendo a Cristo, va a ser gracia de Dios. Tú te sientes inútil, incapaz, tienes miedo de decir yo le rindo mi corazón a Cristo, pero tú, tú deja que Dios haga el milagro. Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Él va a renovar tu vida, tu mente, tu corazón. Pero si lo rechazas, Dios pone por testigo los cielos y la tierra de que el Evangelio llegó a tus oídos y que tú decides o amas al mundo y aborreces a Dios o aborreces a Dios y sigues con el mundo. Pero no puedes servir a Dios a dos señores. Entonces, tenemos que saber que no podemos claudicar entre dos pensamientos. Ay, yo los domingos soy de la iglesia. Entre semana no, porque yo tengo que llevar una vida social y yo no soy fanático. Bueno, no sé cómo veas tú que quiera decir muchas personas con fanatismo, pero nosotros no hablamos de fanatismo, nosotros hablamos de integridad, de un servicio en espíritu y en verdad, con integridad. Y esto por la gracia de Dios cuando nos comprometemos con Él y escudriñamos las Escrituras y el Espíritu Santo nos llena de nuevas fuerzas. Entonces el pueblo cuando se ve confrontado dicen, nunca tal acontezca de que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. No hay nada más triste cuando las personas tienen argumentos para seguir al Señor, pero no son consecuentes con su propio razonamiento que concuerda con la verdad. Es triste cuando personas saben que deben seguir al Señor y ellos les parece mal ir a siquiera pensar, no, ¿qué tal yo dejar al Señor? Nunca, pero es que nunca lo han servido. Han llevado una vida mediocre. En las festividades de fin de año parecen paganos igual que los demás. En el cumpleaños de fulanos, de sutana o en las actividades del mundo, a la par. Y luego a la par aplaudiendo y alabando a Dios en la iglesia. Eso no es un cambio. Eso no está reflejando una vida transformada por el poder de Dios. Ahí no ha habido un verdadero deseo de arrepentimiento y se puede decir como aquí, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, pero la verdad es que muchos están sirviendo a Dios, a dos señores, muchos los están abandonando. Dicen llevar una vida cristiana, pero en la realidad no. Y se están perdiendo de la alegría de la vida cristiana. Y yo digo, es que lo peor es que se pierden del gozo de la fe, el gozo de sentir a Cristo en el corazón, el gozo de saber que son nuevas criaturas, el gozo de verse libres de la esclavitud, de los vicios, el gozo de saber que ahora el fruto de su trabajo llega para el sustento de su casa, que se evitan celos, envidias, que ahora se genera en el ambiente del hogar, un ambiente sólido, fuerte, firme y poder decir, yo y mi casa estamos sirviendo al Señor. Por favor, si hay alguien que ahora mismo está escuchando esta transmisión y lleva una vida religiosa tan mediocre, su hogar está lleno de discusión, de peleas,
O eres un cristiano mediocre que no has entendido, no te apoyas en Cristo, no pides su gracia, su fuerza. Él está ahí para dártela. Eso tendrá consecuencias si eres un hijo de Dios, habrá disciplina. Pero no tienes que exponerte a eso. Dile, Señor, por favor, dame fuerzas, quita de mí estos celos, esta envidia, quita de mí esta actitud tan fea. Señor, ayúdame a crecer, dame amor por la palabra, ayúdame a alimentarme con el evangelio de mi Señor Jesucristo. Pero si el caso tuyo es que haz- como el pueblo de Israel, son testigos de muchas cosas y son capaces de decir, Dios me ama, es que Diosito me ama tanto, y es que yo he visto esto, y yo soy testigo de esto, y tienen muchas cosas que decir, pero tu vida no refleja a Cristo. Así como hablas que Dios es lindo, también habla de esa fiesta pagana y habla de esos momentos tan chéveres que vives en otras cosas que no agradan a Dios. No te engañes a ti mismo. No creas que Dios puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. No te autoengañes. Esa es una trampa de Satanás. O sirves a Dios o sirves al mundo. Pero a los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces, pues el pueblo en este caso sí elige escoger al Señor, se compromete. Tal vez muchos de ellos lo están haciendo de corazón, han entendido la gracia de Dios para mantenerse en firme, pero otros siguen escondiendo sus mantos babilónicos y sus lingotes de oro y siguen sirviendo allí a escondidas sus dioses paganos, porque realmente no han querido rendir completamente sus vidas a Cristo. Hay que hacer un cambio, hay que hacer un pare, hay que mirar las consecuencias. Mire, nos enteramos de un caso tan triste de un joven, triste en un sentido, pero está lleno de paz el saber que él era un cristiano, un joven comprometido con la iglesia, salió en su moto, sus papitos sirven al Señor, tuvo un accidente, perdió la vida, porque nuestros días no están, no usted y yo no sabemos, es un muchacho, un joven, pero él tiene la seguridad de la vida eterna por cuanto llevaba una vida para Cristo. Sus papitos en medio del dolor saben que ese joven le pertenecía a Cristo, pero ¿sabe cuántos están partiéndose en Cristo y que decían servir a Dios y que conocían a Dios y que Dios los ama, pero que realmente no dieron frutos dignos de arrepentimiento? Hermanos, reconsideremos mejor. Si decimos ser testigos del poder de Dios, de lo que Él hizo en otros, o aún en nosotros mismos ha hecho milagros como en los 10 leprosos, que de 10 solo se volvieron uno, y podemos mencionar milagros que Dios hizo. No, Dios me sanó a mí de una ceguera, mire, a mí me desahuciaron, mire, yo tenía una parálisis, mire, pero somos como esa casa que fue lavada, limpiada, desalojada de toda fuerza maligna en una ocasión, pero luego el espíritu que fue sacado ronda por aquí, por allá y dice, ay, estoy desesperado, volveré a mi antigua casa. Y dice que la encuentra vacía. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue llenada por el Espíritu Santo. Porque Dios en su infinita gracia manifestó su poder para esa persona. Esa persona dice, es que Dios me ama, es que, pero vive una vida desordenada. Ciertamente Dios hizo un milagro, pero no se llena del Espíritu Santo. El Espíritu no encuentra dónde posar, dónde descansar. Vuelve a esa casa y dice, uy, esto está limpiecito y bonito. Y a Satanás y a esos espíritus inmundos le gusta es el desorden, la basura, llevar a esa persona a lo peor, al basurero. Se siente impotente para todo, tanto trabajo porque fastidia lo limpio. Y el Señor hizo una labor importante, pero nunca ese hombre, esa mujer, ese muchacho recibió a Cristo. Aunque Dios le expresó tanta misericordia, dice, voy a llamar a 7 más para venir y tomar posesión nuevamente de esta casa. Tengamos mucho cuidado. Dios misericordioso nos sigue diciendo, escojan hoy, pero cada uno de nosotros podemos decir, yo ya amé, yo y mi casa servimos al Señor. Nosotros le seguimos a Él y le vamos a seguir de todo corazón porque Él ha manifestado su gracia, su amor, su poder para conmigo. Amén. Y de esta manera, entonces, vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar para siempre llevar una vida basada en decisiones basadas en la palabra de Dios. Siempre.
siempre evaluando toda la luz de la palabra, cualquier decisión, por pequeña que parezca. No solamente vamos a decir, yo voy a, yo y mi casa, o nunca tal acontezca que yo vaya a servir a otros dioses, sino que además estaremos vigilantes a la luz de la palabra de cómo servir correctamente a nuestro Dios. Y cómo hacer cada día una evaluación de nuestra vida para decir, Señor, perdóname, hoy me entretuve en esto, hoy ocupé mi mente en estos pensamientos, hoy me dejé llevar por esto, perdóname. Dios mío, contra ti y solo contra ti he pecado. Lávame más y más con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, y seré más blanco que la nieve, porque tu sangre preciosa tiene el poder de limpiarme. Confesamos nuestro pecado, nos apartamos, alcanzamos esa misericordia y realmente estamos sirviendo al Señor. Nunca tal acontezca que nosotros vayamos atrás, volvamos atrás, porque eso no le agrada ni a nuestra alma ni al Señor, sino siempre sirviendo al Señor de todo corazón. Sus milagros son reales, son verdaderos. Él sigue obrando hasta el día de hoy. Conocemos personas que han recibido verdaderas milagros y los cuentan con alegría, pero luego uno evalúa sus vidas y uno dice, pero ¿cómo por un lado cuenta estas señales maravillosas que aún en muchos hermanos no se han visto, pero ellos llevan una vida como que no conocen al Señor? Y hay personas que no han visto, pero que caben muy bien, bienaventurados los que sin ver creyeron. Claro que, hermanos, todos no le hemos visto a Cristo, pero creemos su palabra. Pero muchos no han sido testigos de algo muy, muy radical en su vida, como que fue que Dios me sanó de una herida mortal, de una enfermedad mortal, o Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó de tal o tal cosa que suena muy, ¿cierto? Como muy fuerte y que finalmente sus testimonios son muy sencillos. Yo llevaba una vida normal, entre comillas, pues yo no fui una vida, llevé una vida desordenada, entregada a los vicios, pero un día Dios me confrontó, sentí la culpa de mi pecado y le entregué mi vida a Cristo y todo cambió para mí. Ahora siento el gozo y me siento tan pecador como el peor de los pecadores, porque realmente el Espíritu Santo me convenció de que yo necesitaba el perdón de mis pecados. Entonces, queridos hermanos, seguramente, pues tendremos otra enseñanza que concluirá en el gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos garantiza que aquel que empezó en nosotros la buena obra es poderoso para terminarla. Vamos a orar. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, no te des más tiempo. Dios sigue llamando a la puerta. Dios sigue llamando a la puerta. No es fatalismo cuando te digo que no tienes tus días contados. Les conté la historia de este joven, creyente, ya partió, pero muchos parten inconversos, sin temor a Dios, que escucharon muchas veces. Oramos por esos papitos, que Dios los consuele, los fortalezca, pero ellos tienen mucha esperanza y mucha seguridad en su corazón. Pero muchos padres lloran la tristeza de que sus hijos partieron sin Cristo. Hay que seguir orando por nuestros jóvenes, por los adultos, los ancianos, los niños, por todos, por nosotros mismos, para que Dios nos mantenga firmes en la fe. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado aquí pensando en tu palabra tan deliciosa, tan rica en enseñanza. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron allí al otro lado de la pantalla, escuchando, Señor, esta palabra. Ayuda a cada uno para poder tomar decisiones sabias, radicales, guiadas por el Espíritu Santo, que realmente van a marcar de parte de Dios un antes y un después de Cristo en su corazón. Padre, ayuda a esos jóvenes que han crecido en el ambiente cristiano, pero inclusive que pueden dar testimonio de milagros realizados en el hogar de sus papitos y que de los cuales ellos mismos han recibido muchos beneficios, pero que ellos nunca han tomado una decisión personal
Padre, ayúdales a tomar su propia decisión. Ayuda a que ellos puedan ser conscientes que tienen una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad personal. Pero también te ruego, Señor, por todos, para que nos ayudes a todos a estar firmes en cuanto a la fe, ser, Señor, testigos del poder de Dios, ser capaces de hacer defensa de la fe en la cual nos mantenemos firmes, Padre de la Gloria. Señor, te suplico para que como iglesia también crezcamos, nos fortalezcamos y podamos llevar este mensaje de esperanza a muchas personas. Dios levanta a los caídos, fortalece a los débiles. Señor, te ruego por los hogares que están pasando por crisis, jóvenes que llegan por primera vez a la universidad y se encuentran con un ambiente difíciles, niños y jovencitos que en el colegio les hacen mucho matoneo por su fe y están tratando de ceder a la presión del grupo, darles la fortaleza de mantenerse en firmes. Esos padres de familia que salen al trabajo y tal vez allí en el ambiente laboral hay tanta presión que quiere arrastrarlos por una vida desordenada. Por favor, ayúdalos, ayúdalos. Esa hombre, esa mujer que está siendo seducido por ese camino de la infidelidad, aparta a esa persona, ese hombre o mujer que está queriendo seducir, que está queriendo ganar el corazón de este hermano, de esa hermana creyente, y que está sintiendo esa fuerza, esa atracción, pero es una atracción fatal. Por favor, da fuerza, Señor, para que ese esposo, esa esposa cristiana se mantenga fiel. Ese jovencito a la cual esa señorita que, que con tanta seducción, un joven, una señorita, según su caso, está tratando de llevar por el camino de, de una vida de libertinaje, de una apertura hacia una vida sexual activa y que le va a llevar a un derrumbe moral. Por favor, ayuda, Señor. Por favor, ayuda a esos jóvenes. También para que tengan en cuenta desde una amistad que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Permita que ellos tengan fe, que Dios proveerá a su debido tiempo ese hombre, esa mujer, para formar un hogar estable, un hogar firme, un hogar basado en la palabra de Dios que les garantizará en medio de las dificultades, los vientos borrascosos, las lluvias torrenciales, los vientos que golpean con ímpetu, les garantizará que esa casa no se cae porque está sobre la roca. Dios, por favor, obra en todo el liderazgo de la iglesia, en cada hogar, en cada familia. Te lo ruego, Señor, por las almas que hoy por primera vez se escucharon o algunos que habiendo militado en los caminos de la fe cristiana, simplemente como simpatizantes, que hoy tomen una decisión, hoy han sido confrontados, escojan hoy a quién van a servir, que hoy se sientan tocados por el Espíritu Santo y digan, nunca tal acontezca que yo me rinda, o si ya han estado rendidos, digan, ¿cómo puede ser que yo hoy no reaccione para entregarle mi corazón a Cristo? Hoy me vuelvo a Dios de todo corazón, le rindo mi corazón. Haz que tomen esta decisión, Señor, y que hoy sea un día memorable para ellos. Y recuerden, yo le rendí mi corazón a Cristo. Por años anduve acompañando a mis padres, a mi cónyuge, a mi familia, o yo voluntariamente iba porque me agradaba ese ambiente, pero no le había entregado mi corazón a Cristo. Hoy Dios me ha confrontado, hoy le entrego mi corazón a Cristo, hoy me rindo a Él, hoy quiero empezar una nueva novedad, una novedad de vida como un hijo de Dios. Señor, te ruego que esto sea una realidad para muchos y que tú los fortalezcas, los acompañes, los asistas, Señor, en su caminar cristiano. Te lo ruego, igual que sane a los enfermos, a los que están quebrantados por cualquier enfermedad. Si hay alguna tristeza, Señor, alguna depresión, algún dolor, algo que agobia ese corazón de mi hermano, sana, Señor, consuela, trae la paz de Cristo. Por favor, papito bueno, Señor, mitiga el dolor y da fuerzas en medio de la prueba. Señor,
Da fuerzas en medio de la prueba. Señor, por favor, da fuerzas en medio de la prueba. Da fuerzas para que puedan perseverar, ser constantes, para no rendirse, para no ceder. Por favor, Dios, aun si alguno hubiere caído, levántale, sosténle, ayúdale, papito. 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta el Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y aumenta el gozo sobre tu iglesia. Te lo pido. Amén y amén. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Dios les bendiga y gracias por haber estado ahí. Si no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo. Dios le bendiga.